Vamos a hacer un estudio breve sobre Efesios capítulo 4, no todo el capítulo entero, porque es muy largo y no sé si nos va a dar tiempo, pero quiero hablar un poco sobre todo los primeros versículos del capítulo 4. Como he dicho muchas veces, para mí Efesios es la joya de los escritos, de las epístolas de Pablo. Y esta epístola sobre todo es poderosa porque si tomamos en cuenta el tema y tomamos en cuenta dónde y en qué circunstancias escribió todo esto, que es glorioso, pues más valor, más, por así decirlo, más hermosura, le añade más profundidad. Estos Efesios es una de las cartas que se conoce como las cartas del cautiverio, de la prisión, y Pablo lo escribió precisamente cuando estaba en Roma, encarcelado, en la cárcel. Escribió esta epístola. Es una de las epístolas que se llaman doctrinales. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. La primera epístola, la primera carta con enseñanza doctrinal que escribió Pablo es la de Romanos. Y vemos en Romanos está llena de enseñanza sobre lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el nacer de nuevo, lo que es el vivir en el individuo, lo que es el individuo vivir la vida de Cristo, la salvación, la redención. Efesios es la segunda carta de doctrina, de enseñanza que escribe Pablo. Y aquí vemos no la relación individual como en Romanos, donde nos habla de cómo aceptar a Cristo, cómo somos transformados, cómo nos identificamos con Cristo, cómo hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en la que hemos sido crucificados con Él en la cruz, sino aquí nos da va un paso más allá y nos enseña, nos enseña sobre lo que es la relación de Cristo con el cuerpo. Y vamos a ver en el capítulo 4 de Efesios. En el capítulo 4 de Efesios dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea que aquí vemos algo muy importante. Mucha gente, lo que voy a decir ahora a muchos no les va a gustar, pero hay muchos creyentes que dicen: yo no tengo un llamado. Están esperando tener un llamado de Dios, y cuando normalmente hablamos de vocación y hablamos de llamado dentro del cristianismo, lo primero que pensamos es algún ministerio. Dios nos llama, Dios me ha llamado. Algunos dicen: Dios me ha llamado a ser evangelista, Dios me ha llamado a ser maestro, pastor, evangelista, a ir a África a predicar el evangelio a los nativos, ir a la China, ir a Brasil a predicar el evangelio. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de vocación y de llamado. Y si no tenemos ese llamado, creemos que Dios no nos toma en cuenta, no nos ha llamado. Sin embargo, quiero desafiarte con el llamado verdadero de todo creyente. Y lo podéis ver en 1 Pedro 2:21. En 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Capítulo 2, versículo 21. Dice el apóstol Pedro: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos ha dejado Jesús? El versículo 20, el contexto, por el versículo 19, el contexto del capítulo entero, pero el 19, para no alargarnos mucho, dice: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando pequéis y sois tratados con severidad
lo soportéis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por hacer lo bueno y lo soportéis con paciencia, esto haya, o este tipo de sufrimiento se encuentra con la gracia de Dios, cuenta con la gracia de Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el llamado? Como dicen otras versiones, lo llevan un paso más allá y dice, habéis sido llamados para sufrir. O sea que todos, nadie puede decir que no tiene un llamado de Dios. Hemos sido llamados para sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Llamado de Dios para tu vida. Pero, ¿sufrir cómo? Sufrir por Cristo. Sufrir por querer, por manifestar a Cristo. Sufrir por hablar de Cristo. Sufrir por ser como Él. Sufrir por manifestar a Cristo. No sufrir por chismosos. No sufrir por meternos en la vida de los demás. No sufrir por pecar. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? No. Hay muchos creyentes que se meten en la vida de los demás y lo llaman carga. Pastor, vamos a orar por tal y tal persona porque siento una carga por él porque ha hecho esto y esto y esto. Eso se puede definir con otras palabras en castellano, que es ser un chismoso y es meterse en la vida de los demás, una carga verdadera de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquella persona que tiene una carga por alguien va a hacer algo al respecto, va a orar por esa persona sin necesariamente decir nada, va a visitarla, va a llamarla por teléfono, va a animarla, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, el sufrir por Cristo es el llamado. Todos hemos sido llamados a sufrir por Cristo. Entonces, si tú estás manifestando a Cristo, estás viviendo a Cristo, estás honrando a Cristo, estás adorando a Cristo y te critican o hablan mal de ti o te juzgan, muchas veces, como hemos dicho ya en otras ocasiones, los de dentro de la iglesia, entonces puedes, como dice aquí, gozarte en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar, como dice aquí el apóstol Pedro, su gracia para soportarlo, y estás cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado el ejemplo, el cual, sigue el versículo 22, hablando de Cristo, el ejemplo de Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando lo criticaban. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y ese mismo que respondía de esta forma cuando el ser humano lo ultrajaba, cuando el hombre lo criticaba, cuando el hombre lo amenazaba, cuando el hombre lo juzgaba, cuando el hombre lo criticaba, ese mismo, dice la Biblia, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. O sea que quiero que veáis aquí la actitud de Cristo Jesús, porque todo ministerio, todo llamado tiene que llevar este sello y llevar esta firma. Cristo Jesús muy fácilmente pudo haber dicho, yo no voy a morir por esta gente porque mira cómo me ultrajan. Yo no voy a morir por esta gente porque mira cómo me amenazan. Yo no voy a morir no voy a dar mi vida por esta gente porque me han despreciado, me han desechado, me han abandonado, me han rechazado, han querido matarme en varias ocasiones. Yo hago el bien y ellos me amenazan con el mal. Sin embargo, en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y llevó nuestros pecados, y no solamente llevó nuestros pecados, sino que por sus heridas fuimos nosotros, y está en pasado. Fijarse bien cuando leamos la Biblia, fuisteis vosotros sanados. Amén. Volvemos a Efesios 4. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. O sea que Dios nos ha llamado a sufrir, y parte de ese sufrimiento es que con toda humildad y mansedumbre y con paciencia
y no sé cuántos saben que se requiere mucha paciencia. Nos soportemos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe, esforzándonos. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque se habla mucho en las iglesias sobre la unidad. Hasta que no haya unidad, no va a haber avivamiento. Hasta que no haya unidad entre los pastores, entre las iglesias, Dios no puede bendecir. Y nos esforzamos. ¿Cuántos se han dado cuenta al leer este versículo que nosotros no somos responsables de producir la unidad? ¿Cuántos se han dado cuenta al leer el versículo 4:3 que nosotros no somos responsables de traer unidad? Nosotros somos responsables de preservar la unidad. La unidad que Cristo Jesús ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a verlo en más detalle ahora mismo, en unos minutos. O sea que la unidad viene de Dios. Es Dios el que nos une en un solo cuerpo. Y nosotros somos los que tenemos que esforzarnos. Esa palabra esforzarse quiere decir usar todo lo que hay a nuestra disposición. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, manifestando el amor de Cristo que está en nosotros. Esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque en el vínculo de la paz, en un solo cuerpo. Acordarse que hemos dicho en varias ocasiones que al estudiar la Biblia tenemos que ver el contexto, y también tenemos que ver detalles como las palabras que están en cursivas. Las palabras que están en cursivas no están en el texto original. Veréis en vuestra Biblia que pone, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay un solo llamado, una sola esperanza, hay una sola esperanza. La palabra hay no está en el texto original. O sea que ahí podemos leer fácilmente sin cambiar la palabra de Dios. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo llamado, en una sola esperanza, esperanza de vuestra vocación, en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo. ¿Por qué? Porque es un solo Dios, no varios, Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. O sea que nos habla de la unidad que tenemos que esforzarnos por mantener, por preservar. Amén. Entonces vemos aquí la lista de cosas que están incluidas en esta unidad. Hay un solo cuerpo. Por eso dije antes de que no somos nosotros los responsables de producir la unidad. La unidad la produce el Espíritu Santo. La unidad la produce el Espíritu Santo. De hecho, el versículo 3 lo dice bien claro. Preservar la unidad ¿de quién? ¿De quién es la unidad? La unidad de una denominación, la unidad de un grupo de hombres, de personas que se han puesto de acuerdo por algo, o es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué tenemos que preservar? Porque hay un solo cuerpo. Quieras o no quieras, quieras o no quieras, y aquí está el desafío, quieras o no quieras, si tú has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, has sido introducido a un solo cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo Jesús. No a una denominación, no a una organización, sino a un solo cuerpo. O sea que, quieras o no quieras, eres parte de ese solo cuerpo. Quieras o no quieras, estás en ese cuerpo y formas parte de otros miembros que forman parte de ese cuerpo. En Primera de Corintios capítulo 12 lo dice bien claro, porque el apóstol Pablo dice, porque el que es oído no puede decirle a los ojos, no haces falta, vete de aquí. O el que es el pie no puede decirle a la mano, no te necesitamos. Está ahí en 1 Corintios 12. Somos un cuerpo y somos parte de ese cuerpo, y debemos de aprender a mantener
esforzarnos por mantener la unidad dentro de ese cuerpo. Requiere amor, requiere paciencia. Ahora, tener en cuenta que no todo el que dice ser parte del cuerpo es el cuerpo. No sé si me explico o no. El mismo apóstol Pablo en una ocasión o en dos manda, por ejemplo, a excomunicar a ciertas personas del cuerpo porque no están viviendo del cuerpo. El apóstol Pablo nos enseña de que aquellos que persisten en causar divisiones dentro del cuerpo, que es precisamente todo lo contrario de lo que estamos hablando y lo que Pablo nos está enseñando aquí, aquellos que persisten en causar divisiones dentro del cuerpo, no tener nada que ver con ellos, apartaos de ellos, porque están obrando bajo un espíritu que no es el espíritu de paz ni el espíritu de unidad. Amén. Un solo cuerpo. Hemos sido, como vamos a ver dentro de un minuto, a través de un solo espíritu. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es la esperanza del llamado a ser cristianos o llamados a ser como Cristo. En 1 de Pedro 2:21 nos dio un ejemplo de cuál es esta vocación, este llamado a sufrir por Cristo, a sufrir por Cristo. Si a ti te han predicado un evangelio donde te han dicho, por ejemplo, acepta a Cristo Jesús, pídele que venga a ti, pídele que venga a tu corazón y todo te va a salir bien, y todo va a ir bien, y todo tu matrimonio va a ser color de rosa, y todos tus problemas van a ser solucionados, todo te va a ir bien. No es el evangelio de Cristo, no es el llamado de Cristo. El llamado de Cristo Jesús, el llamado a ser cristiano y seguidor de Cristo es diferente. Es un llamado, una vocación al sufrimiento, y vuelvo a repetir, sufrimiento por Cristo y por ser cristiano. En la palabra de Dios está escrito bien claro: es necesario que por mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Por mucha tribulación. La tribulación de la cual está hablando aquí no es, contrario a lo que algunos enseñan y creen, no es la enfermedad. La enfermedad Cristo Jesús la llevó en su cuerpo, por sus llagas fuimos sanados. Entonces es igual que cuando dice por la sangre derramada en la cruz de Calvario fuimos perdonados. Si ya fuimos perdonados, tú no tienes por qué cargar con la culpabilidad ni con el pecado. Si fuimos sanados, tú no tienes por qué cargar con la enfermedad. Fuimos sanados, no sé si me estáis entendiendo. No está hablando de la tribulación, no está hablando de la enfermedad. La tribulación está hablando de ataques de Satanás, está hablando de oposición, está hablando de enemigos que se levantarán contra ti. Están hablando que de la misma forma que nuestro Maestro Cristo Jesús fue perseguido, fue despreciado y no fue aceptado en todo lugar donde Él iba, nosotros tenemos que esperar lo mismo, porque Cristo Jesús mismo dijo, no esperar que ser diferentes a vuestro Maestro. Si a vuestro Maestro lo ultrajaron y lo persiguieron y lo desecharon y lo despreciaron, a vosotros también os lo harán, pero el que os desprecia a vosotros me desprecia a mí, dijo Jesús. Y el que os persigue a vosotros me persigue a mí. Eso es el llamado de nuestra vocación, de ser cristianos. No sé si alguien puede decir amén y gloria a Dios a eso. Después sigue diciendo la palabra de Dios, a un solo Señor. Solamente tenemos un Señor, y ese Señor es Cristo Jesús, el Señor. Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. No podemos servir a dos señores, o servimos a un solo Señor, porque no se puede dividir nuestro corazón. No puede estar dividido entre dos señores. No podemos servir al dinero y a Cristo Jesús. No podemos servir a Satanás y a Cristo. No podemos servir a los deseos de nuestra carne y a Cristo. No podemos estar bien con el mundo y amar al mundo y servir al mundo y querer agradar al mundo y al mismo tiempo agradar a Cristo Jesús nuestro Señor. Un solo
Señor que Cristo Jesús. Una sola fe. Aquí está hablando acerca de la fe, de la fe en Cristo Jesús en doctrina. No está hablando de la fe de salvación, sino está hablando de nuestra fe en Cristo, que Cristo Jesús es el único camino al Padre. Cristo Jesús es el que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Solamente hay salvación en Cristo. Y la fe, una sola fe, es decir, es enseñar y es creer que la única forma de ser salvos es aceptando todo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que no podemos añadirle obras a esa fe, que no podemos añadirle obras a lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz de Calvario. El momento que tú le añades obras a tu deseo de ser salvo, a la salvación, ya no es una sola fe, ya son dos fes. No sé si alguien me está entendiendo. Es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y la fe en tus buenas obras y en tus buenas acciones. La confianza en que lo que tú estás haciendo está agradando a Dios. Es una sola fe. Y esa fe es que Cristo Jesús lo ha hecho todo por nosotros en la cruz de Calvario. Un solo bautismo, un solo Dios y Señor, un solo Dios y Padre de todos. Aquí habla de un solo bautismo, y vamos a definir esto porque aquí no está hablando del bautismo en agua. Si os dais cuenta, todas las cosas que está mencionando el apóstol Pablo aquí, un solo cuerpo, es el cuerpo universal, la iglesia universal de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, un solo espíritu, un solo llamado, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. Si os dais cuenta, todas estas cosas son sobrenaturales, son cosas espirituales. Entonces no podemos de repente estar hablando de cosas espirituales, de cosas sobrenaturales, y de repente meter algo carnal, por así decirlo, algo físico como el bautismo en agua. No podemos hacerlo, va en contra del contexto. No sé si lo estáis viendo o no. Entonces, ¿de qué bautismo está hablando aquí? Si todas las demás cosas que menciona Pedro son sobrenaturales y son espirituales, el bautismo al cual se refiere aquí también es sobrenatural. Es un bautismo sobrenatural. Ahora, el problema con entender esta palabra bautismo es que es una palabra que no ha sido traducida al español, y es por eso que a veces trae confusión. La Biblia nos habla, como mencioné en otras ocasiones, por lo menos de 7 bautismos. Y si queréis verlos, o si queréis apuntarlos, el primer bautismo que menciona el Nuevo Testamento es el bautismo de Juan. Se encuentra en pasajes como Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, Lucas 7, 29 al 30. Vamos a leer uno o dos de ellos. En Lucas 7, 29 al 30, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. O sea que aquí nos habla del primer bautismo que menciona el Nuevo Testamento, y es el bautismo de Juan. Y este bautismo de Juan era un bautismo para perdón de los pecados. Acordarse que la palabra perdón de pecados quiere decir la palabra pecado quiere decir errar la meta o el propósito. Entonces el bautismo de Juan era un bautismo en preparación para recibir y aceptar el ministerio de Cristo Jesús. Pero para poder aceptar y recibir el ministerio de Cristo Jesús tenían que cambiar su forma de pensar. Tenían que cambiar su forma de pensar y darle a la marca. Y es por eso que Juan vino preparando el camino para el Salvador, para el Mesías, con el bautismo de perdón de pecados. Yo antes confiaba en esto, confiaba en mi posición como fariseo, confiaba
en mi posición como judío, porque ese era un bautismo para los judíos sobre todo. Yo confiaba en la ley, yo confiaba en tal. Venían a Juan los bautizaba y se arrepentían de esa confianza en sí mismo, en su fuerza, en su posición, en su situación, y estaban preparados para recibir el ministerio de Cristo. Después está el bautismo de Cristo Jesús en agua, cuando Jesús se bautizó en agua, en Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Cristo Jesús bautizó a la gente. Ese es el bautismo de Cristo. Cristo y sus discípulos bautizaban a la gente. Este bautismo es muy similar al de Juan el Bautista, muy similar. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua, que es para identificarnos con Cristo, aún no era posible porque Cristo Jesús no había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El tercer bautismo que encontramos en las Escrituras es el bautismo de sufrimiento, del cual hemos hablado un poquito. Y este se encuentra en Lucas 12:50. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, dijo Cristo Jesús, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo que no vine a dar paz en la tierra. ¿Cuál es el bautismo? ¿De qué bautismo está hablando aquí? Está hablando acerca del sufrimiento. El bautismo en el cual tenía que ser bautizado era el bautismo de sufrimiento, de morir en la cruz del Calvario. Habían dos, no sé si os acordáis, que habían dos discípulos que se acercaron con su madre a Jesús, le dijeron, la madre intercedió por sus hijos, discípulos de Cristo, y les dijo a Jesús, cuando estés en tu reino, pon a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda, que estén contigo sentados en tu gloria. En otras palabras, dales una posición de importancia. Y Jesús les dijo, eso no es mi deber, ni soy yo responsable de daros esa posición, solamente mi Padre puede hacer eso. De todas formas, si sois capaces de ser bautizados con el bautismo con el cual yo voy a ser bautizado, y tomar de la copa con la cual que yo voy a tomar, podréis hacerlo. Ellos dijeron, estamos dispuestos. Y así fue. Todos los discípulos de Cristo fueron bautizados en este bautismo de sufrimiento. A unos le cortaron la cabeza, otros fueron crucificados, otros fueron quemados, otros fueron sumergidos en aceite hirviendo. Otros pasaron tiempo en prisión, otros en el destierro, como Juan en la isla de Patmos. Amén. En 1 Corintios 10:2 nos habla de otro bautismo. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué representaba la nube? ¿Qué representaba el mar? Representaba la gloria de Dios. La nube, la presencia, la gloria de Dios. Pasaron por el mar, que representa la muerte, el tomar la cruz y morir. El bautismo en agua, que es el que más estamos acostumbrados a escuchar. Todo aquel que crea en mí y sea bautizado será salvo. Mateo 28:19, Marcos 16:16, Hechos 2:38, y un sinfín de versículos que nos habla del bautismo en agua. En Romanos capítulo 6 nos habla del bautismo en agua, porque todos aquellos que habéis sido bautizados, os identificáis en la sepultura de Cristo, que Él murió y fue sepultado en la tumba. Y el bautismo en agua significa o simboliza esa identificación con Cristo. Bautismo en agua en obediencia a Dios. El sexto es el bautismo en el cuerpo de Cristo, y es el que estamos hablando aquí. Un solo bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque el cuerpo, como dije antes, no es un solo miembro, sino muchos. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Romanos 6, versículo 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y sigue hablando el 6 y el 7. El 7 termina diciendo: porque si nos identificamos con Él en su muerte, aquel que ha muerto en Cristo ha sido liberado del poder del pecado. Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, os habéis puesto a Cristo. O sea que ahí nos da una idea de lo que es este bautismo. Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. O sea que vemos de que este es el bautismo en Cristo del cual habla aquí. Hay un solo bautismo, es sobrenatural. Y esta palabra bautismo, como he dicho antes, es una palabra griega que no ha sido traducida al español. La mejor forma de traducirla al español es usando las palabras colocar dentro de. O sea, si queréis usar esa palabra lo vais a entender mejor. Por un solo espíritu hemos sido colocados dentro del cuerpo de Cristo. Hemos sido introducidos. Bautismo quiere decir introducir, quiere decir ser sepultados, quiere decir ser sumergidos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, colocados dentro de Él, en el cuerpo de Cristo. Amén. De todos esos 7 bautismos que hemos mencionado, hay solamente 3 que nos conciernen a nosotros como creyentes. El primero, que es el que estamos estudiando ahora, el ser introducidos o colocados dentro del cuerpo de Cristo, que nos hace parte del cuerpo de Cristo. El segundo, en Mateo 3:11, que es el bautismo en agua, después de que uno ha aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y el tercero es el bautismo en el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para servir a Dios. Y es similar al bautismo en Cristo, en el cuerpo de Cristo, introducidos en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo, mojados, metidos, introducidos por dentro y por fuera en el Espíritu Santo, de tal forma que no se debería ver la diferencia entre el Espíritu Santo y nosotros, en el que estamos sumergidos en Él. En este bautismo que habla aquí, un solo bautismo, es el Espíritu Santo, la persona, el agente que nos toma y nos introduce al cuerpo de Cristo, nos coloca en el cuerpo de Cristo. En el bautismo del Espíritu Santo es Cristo el agente o el ser que nos toma y nos introduce al Espíritu Santo. O sea que vemos, si os fijáis en los versículos, os daréis cuenta que hay mucha diferencia. En el primero es el Espíritu Santo, el agente, y el medio de bautismo no es el agua, sino el cuerpo de Cristo, es Cristo. En el segundo es Cristo, el agente, y nos bautiza en el elemento del Espíritu Santo, si queréis decirlo así, que es el Espíritu Santo. Y el tercero, que es el bautismo en agua, es el creyente. El creyente que te ha llevado a los pies de Cristo, el creyente que te ha hablado de Cristo, el creyente cristiano que te ha hablado de Cristo y te ha presentado el Evangelio del Reino, es el que te bautiza en agua. Y por todo el mundo predicar el Evangelio del Reino, y todos aquellos, y bautizándolos, y todos aquellos que creyeren y acepten el mensaje del Evangelio del Reino,
acepten a Cristo como Señor y Salvador, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente entonces es el creyente que te ha llevado a los pies de Cristo. Amén. ¿Está claro? Un solo bautismo es sobrenatural. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Un solo Dios. Un poquito más adelante nos habla de un solo Señor. O sea que vemos que un solo Señor y un solo Dios. Esto nos habla de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, un solo Espíritu. En estos 2 o 3 versículos vemos a un solo Espíritu, un solo Dios y un solo Padre, y un solo Señor, hablándonos de la Trinidad, de la naturaleza de Dios, de un solo Dios en uno. Amén. Pero todos, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Por todos, en todo y en todos. En un solo cuerpo. Pero a cada uno de nosotros, sigue diciendo Efesios 4:7, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones, dio regalos, dio dones a los hombres. Ok, no vamos a entrar en detalle aquí de esto es otra enseñanza. Este capítulo 4 de Efesios tiene mucho material del cual hablar, pero aquí nos habla de que Cristo Jesús obra a través de la iglesia. Es muy fácil a veces. Estamos viviendo en tiempos donde Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido. Todo lo que no es de Dios está siendo sacudido. ¿Para qué? Para que todo lo que sea de Dios quede. Todo lo que está establecido por Dios quede. Y en ese sacudir, no sé si os habéis dado cuenta alguno, pero en ese sacudir está sacudiendo la vida de muchos creyentes y la ¿cómo lo explico esto? La dependencia de muchos creyentes, o la dependencia que muchos creyentes tienen en lo que se llama la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, entre comillas, estoy hablando no del cuerpo de Cristo, del cual hemos estado hablando, sino de la iglesia organizada por el hombre, la organización. Está la dependencia en el hombre, la dependencia en la organización, la dependencia en el hombre. Y muchos creyentes están siendo sacudidos y están dándose cuenta, están haciendo preguntas como: ¿qué es lo que yo hago en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué voy yo a la iglesia? Muchos llegan a la conclusión de que están frustrados con el sistema humano, frustrados con la organización humana, frustrados con la metodología humana, a una frustración humana. Ese es el sacudir de Dios. Y el problema es que muchos de esos que están frustrados, en vez de continuar con Cristo, en vez de seguir con Cristo, en vez de buscar la comunión y la unión, en vez de reconocer de que es solo un cuerpo y solamente un Señor y un cuerpo en el cual hemos sido introducidos, y buscar la comunión con ese cuerpo. Y no está hablando de la iglesia local, aunque del cuerpo, la iglesia local está, ¿cómo lo explico? No toda iglesia local es parte del cuerpo, y el cuerpo no es toda iglesia local. No sé si me explico. Hay algunas iglesias locales que sí, y otras que no. Y eso ya lo dejo en vuestras manos, y porque el mismo espíritu que tengo yo para discernir lo tienes tú, lo tenéis vosotros. Y como he dicho antes, Dios está sacudiendo. Este sacudir es de Dios. No pienses tú que si estás sintiendo frustración, no te sientas mal, no te sientas condenado, porque no es así. Dios está sacudiendo a ver dónde está tu creencia, dónde está tu confianza, dónde está tú. Y es bueno. Ahora, lo que no es bueno es que te aísles del cuerpo. No es bueno, del cuerpo supernatural de Cristo. Lo que no es bueno es que te desconectes. Lo que no es bueno es que te conviertas en un llanero solitario. Lo que no es bueno es que trates de vivir la vida cristiana solo, porque Dios
ha hecho que el cristiano, lo ha hecho de tal forma, lo estamos estudiando aquí, un solo cuerpo, un solo bautismo, hemos sido introducidos y colocados dentro del cuerpo de Cristo y nos necesitamos el uno al otro. La oreja necesita el ojo, las manos necesitan el pie, la boca necesita el estómago, etcétera, 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 como hemos estudiado. Nos necesitamos uno al otro. Y aunque estés frustrado con el status quo y con el sistema y la organización humana, no olvides nunca de que Dios no te ha creado para ser un llanero solitario. Necesitas al cuerpo de Cristo, necesitas conexión con los demás, los vínculos de paz, necesitas conectarte con aquellos que son del mismo sentir, necesitas orar y adorar a Dios con aquellos que son del mismo sentir, llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan, sufrir con los que sufren, llevar las cargas los unos de los otros, los fuertes llevar las cargas de los débiles. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Entonces recuerda siempre este pasaje en Efesios 4, que es el Espíritu Santo, es Dios el que nos ha introducido en el cuerpo de Cristo con un propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple a través de la unidad y a través del cuerpo. Y acordarse que la unidad proviene del Espíritu, no estoy hablando de la unidad del hombre. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el plan de Dios se cumple a través del cuerpo? Porque al final, aquí mismo en Efesios dice, porque Cristo Jesús lo ha puesto, Dios ha puesto a Cristo Jesús como cabeza sobre el cuerpo, el cual somos nosotros. El cuerpo, el cual somos nosotros. La plenitud de aquel, el cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? No tú como individuo. Tú tienes la plenitud de Dios en ti. Tú tienes la plenitud de Dios en ti. Pero necesitas a los demás para llenarlo todo en todo. Espero que estéis entendiendo esto, porque me faltan las palabras para poder explicarlo. Yo necesito la boca, yo necesito rozarme con las manos, yo necesito rozarme con los oídos. Yo me junto con algunos hermanos a veces y les pregunto, ¿tenéis un testimonio? ¿Qué os está hablando el Señor? ¿Por qué? Porque yo sé que ellos son oído y yo no soy oído. Yo soy la boca. Necesito el oído. ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Estáis bien o no? ¿O estáis asustados con todo esto? Nos necesitamos. Y eso es lo que está pasando. Estamos en un tiempo cuando Dios está sacudiendo. Pero tú tienes que mantenerte fuerte, sabiendo de que estás en el cuerpo, que nos necesitamos. Nos necesitamos. Y es por eso que habla aquí más adelante, sigue hablando en Efesios 4. El que ascendió es el mismo que descendió y dio dones a los hombres. Los dones y las manifestaciones. La semana pasada hablamos sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Las manifestaciones no son dones, no son regalos, son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero los dones son lo que menciona aquí, regalos que Dios da al cuerpo, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Todos podemos enseñar, pero no todos somos maestros. De hecho, el apóstol Pablo, como hemos visto en otras ocasiones, nos dice, hermanos, anhelad los dones mejores, desead los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. El Espíritu Santo es un espíritu de profecía. En Joel capítulo 2 vimos la semana pasada de que en los últimos tiempos Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Perdón. Y después nos dice cuál es la señal, cuál es la manifestación, cuál es la razón. Dice, Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es un espíritu de profecía. Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo hará saber. Es el espíritu de profecía.
Y ese espíritu de profecía es el que tenemos que empezar a soltar en nuestras vidas y en nuestras congregaciones y en nuestras asambleas y en nuestra vida como creyentes. Empezar a hablar en nombre de Dios. La profecía es hablar en nombre de Dios. El mundo necesita oír lo que Dios está hablando. Necesita saber lo que hay en el corazón de Dios. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ahora yo personalmente, como me habéis escuchado en muchas ocasiones, marco esa diferencia entre lo que es la iglesia, algunas, voy a definirlo bien, algunas iglesias locales y el cuerpo. No todas las iglesias locales son del cuerpo. ¿Por qué? Porque algunas están establecidas por el hombre, algunas es el hombre el que edifica para su propio bien, para que vean lo que soy capaz de hacer, para que vean lo que he hecho. Y eso no podemos negarlo, porque yo estoy seguro que todos habéis escuchado o vivido experiencias así. Y no quiere decir que dentro de esas iglesias no haya gente que sean parte del cuerpo. Después está el cuerpo sobrenatural de Cristo Jesús, del cual todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador somos miembros, porque hemos sido bautizados, un solo bautismo, y hemos sido colocados dentro del cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que evitar es ser un llanero solitario, es correr la carrera solos. No podemos, no se puede. Tú puedes mantener tu relación con Dios sin depender de nadie más. Eso sí, tú no puedes excusarte y decir, es que pastor, es que no tengo nadie con quien reunirme, entonces he descuidado mi relación con Dios. No, tú eres responsable de mantener tu relación con Cristo aunque estés solo en una isla desierta. Pero no puedes vivir la vida de la plenitud, la manifestación completa, la expresión completa de lo que es el cuerpo de Cristo, aislado del cuerpo de Cristo. Entonces busca gente que piensen, busca gente que te acerque a Cristo, busca gente que te edifique, busca gente que crea en la palabra, busca gente que no ahogue la palabra, busca gente que no excuse la palabra, sino que la crea. Y edifica el cuerpo de Cristo, crece en el Señor, crece en la madurez de Cristo. En el versículo 11 dice, y estos regalos, apóstol, profeta, etcétera, los dio el Señor al cuerpo. ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a ser creyentes maduros en Cristo Jesús. Amén. El cuerpo de Cristo, ¿por qué es importante? ¿Por qué enfatizo tanto el cuerpo? ¿Por qué estoy enfatizando esto tanto? Porque si vamos a 1 Corintios, podéis preparar vuestro pan y vuestra copa ahora. 1 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11 de 1 Corintios, podéis preparar vuestro vinito, vuestra copa de zumo, vuestro pan. Fijarse que estamos hablando de un bautismo. ¿Dónde? Un bautismo en un cuerpo. Y vamos al versículo 17, 1 Corintios 11, 17. Después de haber estudiado lo que hemos estudiado, quiero que leáis esto con atención. Dice, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones. ¿Os dais cuenta que no es una iglesia perfecta? Hay divisiones, hay herejías, hay egoísmo, hay el menosprecio de los pobres,
el no darle el valor a la mesa, a la Santa Cena o a la mesa del Señor que se debe. Tenían adulterio, como vimos en otra ocasión. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, haya división. O sea que Pablo lo recomienda en parte. ¿Por qué? Porque a fin de que, con el propósito de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. O sea que aquí está más confirmando lo que acabo de enseñar. No sé si lo estáis viendo o no. Que dentro de la iglesia hay de todo. Dentro de la iglesia local hay de todo. Y es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Ahora, no uses esto como excusa para causar división. Y no lo uses como excusa para decir yo soy de los buenos, los demás son de los malos. Examínate a ti mismo. Como dice el apóstol Pablo, asegúrate de que estés en la fe. Y después mantente en la fe. ¿Okay? Por tanto, cuando reunís, ya no es comerla, esto ya no es la cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Esto lo recibió Pablo en revelación, en el tiempo que estuvo en el desierto, buscando de Dios. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió el pan y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. El pan fue quebrado, lo partió y le dio a cada uno un trozo. ¿Qué pasa cuando el pan que es partido de un solo pan? Imaginarse un pan de esos payés, creo que se llaman aquí en Murcia, el pan payés, ¿no? Que es redondo, no sé. Es un pan redondo, que es lo que suelen usar también en el Medio Oriente, del Medio Oriente cercano. Es una sola pieza, un solo cuerpo, lo parte. Cuando fue golpeado en la cruz del Calvario, fue destrozado, fue partido, lo parte para vosotros. Esto fue hecho para vosotros, y le dio a cada uno un trozo de ese pan. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como? Estamos juntos tomando la cena como un cuerpo, y cada uno come de ese trozo de ese mismo pan. Vuelve a ser en nosotros un solo pan, un solo cuerpo. Si queréis estudiar esto proféticamente, buscar en Jueces 7, Jueces capítulo 7, versículo 13 en adelante, la historia de Gedeón. No nos da tiempo para hablar de esto, pero en Jueces habla de que los enemigos de Israel, uno de los enemigos de Gedeón tuvo un sueño, y Gedeón precisamente se acercó y lo estaba escuchando, y el sueño, el enemigo le está contando el sueño a otro, y le dice: ayer soñé que de arriba de la montaña venía un gran pan rodando hacia abajo y golpeó contra nuestro campamento y lo destruyó completamente. Un gran pan redondo que destruyó nuestro campamento. Para poder hacer un pan, ¿qué hay que hacer? ¿Os acordáis del bautismo de sufrimiento? ¿Os acordáis del llamado y la vocación de Dios para tu vida? Sufrimiento. El trigo o la cebada, el trigo tiene que ser molido, sufrimiento. El trigo, para poder hacer un cuerpo, tiene que ser triturado. El trigo, para poder hacer un cuerpo, tiene que ser machacado, tiene que ser convertido en harina, tiene que perder su identidad. Ya no es un grano solitario, ahora ha pasado por el sufrimiento y ha perdido su identidad, ha perdido su orgullo, ha perdido su ego. Se ha convertido en un puñado de harina. A esa harina le añadimos el agua del Espíritu Santo y hacemos una masa y la metemos al horno, y esa harina, compuesta por granos que han perdido su identidad porque han estado dispuestos a sufrir por Cristo y a dar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, al pasar por el fuego del horno se convierte en un solo pan, y ese pan es el que vio el enemigo rodar y destruir al enemigo. Necesitamos ser un solo cuerpo. ¿Está entendiendo alguien? De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces bebéis en memoria de mí. O sea, hacerlo en memoria de qué? Recordando siempre lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario.
porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, estáis anunciando, estáis recordando, estáis predicando lo que Cristo hizo en la cruz y lo que significa hasta que Él vuelva. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será, fijarse bien, culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El versículo 29, que es donde quiero llegar, fijarse lo que dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente ¿qué? Sin discernir la sangre. Yo creo que ningún creyente tiene problemas con discernir la sangre. Yo creo que todo creyente lo tiene claro, que la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona de nuestros pecados. No hay lugar a duda, no hay duda sobre eso. Pero ahora habla del cuerpo. Háblales del cuerpo y veréis que te vais a encontrar con 1000 diferentes opiniones. Que si no eres bautista no eres del cuerpo, que si no crees como yo no eres del cuerpo, que si no eres de tal parte no eres del cuerpo, que si no tal no eres del cuerpo. ¿Qué dice aquí? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio. Fijarse que está el cuerpo, algunas Biblias dicen el cuerpo del Señor. El del Señor en la Biblia mía está en cursivas, que quiere decir que no está en el texto original. El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo. El hermano, la hermana, aquel que vive la vida contigo, aquel que lucha, aquel que está dispuesto a interceder y orar cuando tienes problemas, aquel que llora contigo cuando lloras, aquel que ríe contigo cuando eres bendecido. El que no discierne correctamente el cuerpo come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen antes de tiempo. En otras palabras, no sé si estáis viendo que el cuerpo es importante, no aislarse. El cuerpo produce sanidad, el cuerpo se edifica, el cuerpo trae transformación, el cuerpo se edifica a sí mismo. Amén. ¿Está alguien de acuerdo? Amén. Tomar entonces el pan y participar y comer sabiendo, poniendo atención a lo que acabamos de ver. Doy gracias, Padre, porque a través de tu sacrificio, a través de tu Espíritu, nos has metido, nos has colocado dentro del cuerpo, nos has colocado con hermanos, Padre, Señor, que son de un mismo sentido, quizás no, pero son hermanos que podemos contar con ellos, Señor, que están ahí para edificarnos. Señor, que cuando estamos débiles nos apoyan, y cuando ellos están débiles los levantamos en oración, nos levantamos, Señor, con nuestras palabras de edificación, Padre, porque nos has rodeado de gente que cuando nos equivocamos, Señor, son capaces de hablarnos a nuestra vida. Señor, cuando, Señor, nos caemos, nos levantan, cuando estamos débiles nos levantan, cuando nos equivocamos nos corrigen, porque el amor cubrirá multitud de pecados, Señor. El amor no condena, el amor no juzga, el amor levanta al caído, el amor restaura. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Te damos gracias porque eres tú el que nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, eres tú el que nos ha puesto ahí. Enséñanos a discernirlo, a tomar en cuenta la importancia de nuestros hermanos. Los necesitamos, Señor. Y después de haber tomado el pan, tomó la copa y la bendijo y dijo: hacer esto, la copa del Señor, la sangre que fue derramada por vuestros pecados, para hacer posible todo lo que hemos estado estudiando hoy, todo lo que hemos estado estudiando, el cuerpo de Cristo, el bautismo en ese cuerpo, solo el Espíritu es posible porque Cristo derramó su sangre, nos perdonó nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, parte y miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Tomamos entonces por fe, sabiendo lo que hacemos, sabiendo lo que significa. Amén. Rubén, puedes hacer una oración dando gracias a Dios por esto, por su sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz, Señor, que es mucho más grande, Señor, de lo que alcanzamos, Señor, a
a ver, Señor. Señor, sigue, Señor, abriendo nuestros ojos, Señor, y sigue, Señor, Señor, haciéndonos partícipes, Señor, de ese sacrificio tuyo, Señor, de esa muerte y resurrección, Señor. Señor, que tu vida, Señor, siga, Señor, fluyendo, Señor, a través de tu cuerpo, Señor. A través de tu iglesia, Señor. Amén, Señor, gracias. Gracias. Toda la gloria a ti, Padre. Eres tú el que produces Gracias, la unidad, Jesús. Señor. Eres tú el que nos Gracias, unes en un Dios. cuerpo. Todo lo- Señor, danos la paciencia y el amor para mantener esa unidad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús.